Por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos, Señor Dios nuestro, en nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás aquí, que me ves, que me oyes. Te adoro con profunda reverencia. Te pido perdón de mis pecados y gracia para hacer con fruto este rato de oración. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded por mí. Dicen los estudiosos de Santa Teresa que el gran descubrimiento, la gran gracia que tuvo ella, pues de la luz de Dios, fue haber descubierto el trato con la humanidad santísima de Cristo y habernos dejado su enseñanza para que aprendiéramos a orar cristocéntricamente, teniendo como interlocutor pues, inmediato y directo a Jesús. Y a lo mejor nos podemos preguntar, ¿y tú? ¿Cuál será la manera como se pueda definir tu oración? ¿Qué características podríamos tener? Y dicen esos estudiosos que Santa Teresa, más que dar una doctrina, lo que nos da es una vida de oración, al grado que puede decirse que la historia de su vida es la historia de su oración. Y sería bueno que también fuera para nosotros. La historia de mi vida es la historia de mi oración, y preguntarnos, si yo tuviera que hacer una biografía no externa, pues ahí podría ser muy fácil, ¿no? Poner cada año y lo que dice cada año, a ver si me acuerdo, las cosas más importantes de cada año. A lo mejor ya no me acuerdo. A lo mejor las cosas importantes ni siquiera sé situarlas en el tiempo, más o menos, a lo mejor tengo una idea aproximada. Pero mi proceso interior, ¿qué ha pasado en mi mundo interior? En los últimos 5 años, por ejemplo, o en los últimos 4 meses o 3 meses. ¿Qué cosa podría yo decir de mi oración? Porque tengo que intentar comprender eso, de que la historia de mi vida al final va a ser la historia de mi relación con Jesucristo. No tanto mis logros externos, sino que, pues no sé, qué referencias puedo yo dar, qué luces, qué cercanía, qué sequedades, qué deseo, qué ilusión. Porque nosotros somos seres orantes, como Cristo. Él es el homo orans. El que no ora, podemos decir casi no es hombre, porque los animales no oran, ni las plantas, ni las cosas. Actúan de manera puramente instintiva, dan gloria a Dios por el hecho de que tienen su ser, pero una relación personal no la tienen, solo el hombre. Y ese homo orans pues es lo fundamental desde siempre, desde las civilizaciones, las culturas, desde el hombre más antiguo, siempre ha buscado su relación con la trascendencia, casi siempre también en la oscuridad, ¿no? A lo mejor con muchos temores. Pensaba que a lo mejor pues, había espíritus escondidos detrás de las cosas. Pero a partir de la revelación cristiana, pues nosotros tenemos ya la completa luz. Y por lo tanto nuestra parte profunda, nuestro yo profundo, tiene que ser
historia de relación con Jesucristo, una historia de amistad con Jesucristo, una historia de amor con Jesucristo. Y por eso, ¿cuánto vale tu oración? Y vale 5 centavos. Bueno, pues es lo que vale tu vida. Es al final lo que te constituye. Mi oración es mi mundo fundamental. Yo vivo en el ámbito de mi oración, de comunicación con Dios, mucho más de lo que puedo vivir a lo mejor en el ámbito de mi comunicación con las otras personas. No digamos con las cosas, no digamos pues con los medios de comunicación, con las redes sociales, pues eso al final no queda nada, como sabemos muy bien. Pero lo que sí queda es lo que se ha ido formando en mi mundo profundo, en mi yo profundo. Cristo revela el hombre al propio hombre y le descubre la sublimidad de su vocación. Me revela lo que es el hombre y me dice: tú tienes una vocación sublime de ser interlocutor de Dios. Esa es mi dignidad. La grandeza de mi vida es que puedo relacionarme con Dios. El Evangelio, como sabemos, parece que sale hoy o un día de estos. Aquella frase de Jesús: tanto amó Dios al mundo que le dio a su Hijo único. Pues tanto me ama Dios, tanto me ama que le importa mucho que yo sea su interlocutor. Que no pierda la invitación a vivir en relación con Él. Pero oración es una realidad viva, cambiante, es una batalla. El Catecismo de la Iglesia Católica dice que es un combate. El Papa Benedicto ejemplificaba la oración con el pasaje del libro del Génesis en el que el patriarca Jacob se pelea con un ángel o con algo que crees que es un ángel, pero al parecer era el mismo Dios con el que se estaba peleando. Y estuvo toda la noche peleando y al final le dijo: no te soltaré hasta que me bendigas, le dijo Jacob. Y efectivamente Dios lo bendijo y ahí le da la paternidad sobre Israel, ahí le cambia el nombre, ya no te llamarás Jacob sino Israel, porque has peleado con Dios. Y esa es la oración es un combate. Dice el Papa Benedicto: la noche de Jacob en el vado de Yabok se convierte así para el creyente en un punto de referencia para entender la relación con Dios, que en la oración encuentra su máxima expresión. Yo puedo relacionarme con Dios, por ejemplo, también a través de la penitencia, me relaciono con Dios a través del apostolado, pero al final lo que va a quedar es mi máxima expresión de unión en la oración. La oración requiere confianza, cercanía, casi en un cuerpo a cuerpo simbólico, no con un Dios enemigo o adversario, sino con un Señor que bendice y que permanece siempre misterioso, que parece inalcanzable. Es un misterio, un gran misterio, que yo pueda meterme en el ámbito de lo divino, de lo sobrenatural. Por esto el autor sagrado utiliza el símbolo de la lucha, que implica fuerza de ánimo, perseverancia, tenacidad, para alcanzar lo que se desea. Y si el objeto del deseo es la relación con Dios, su bendición y su amor, entonces la lucha no puede menos de culminar en la entrega de sí mismo a Dios, en el reconocimiento de la propia debilidad, que vence precisamente cuando se abandona en las manos misericordiosas de Dios. Mi deseo es mi relación con Dios. La oración es manifestación de mi deseo. Otra vez podemos repetir: la historia de tu vida es la historia de tu oración. Oración pobre, vida pobre. Oración gozosa, pues vida gozosa. Oración muy poco profunda, pues lo mismo, vida superficial. Yo voy a buscar
sucedáneos, porque no me basta. Y acabo por no decirme nada, por quedarme sin interlocutor. Lo he sacado de mi mundo interior. El reconocimiento de nuestra debilidad y al mismo tiempo el abandono. La oración es buena cuando alguien se abandona en Dios, se abandona en la oración. Si yo voy, por ejemplo, a la oración diciendo, mira, este tema no lo vamos a tratar tú y yo, no sé, por decir algo, una amistad particular, tengo una amistad particular, no, esto no quiero tratarlo. No va a ser nunca buena oración. Es decir, es que tú tienes que venir con las armas abatidas, o sea, dispuesto a que yo te pida lo que sea. O, no sé, este dinero, me voy a quedar con él. Pues esto ya ha sido, yo lo decidí. ¿Lo decidiste tú solo? ¿No lo viste con él? Pues aquel dinero se va a convertir para ti en un peso muerto, te va a impedir volar. O de plano trato muy mal a una persona, por ejemplo, no le hablo, como si no existiera. Oye, ¿ya lo viste con Dios? Porque si no lo has visto con Dios, es muy posible que no estés haciendo bien la oración, porque seguramente Dios te hubiera dicho que esa actitud no le gusta, esa actitud tuya con esa persona de distancia, de rechazo, de cerrazón. No te has entregado, no le has entregado eso. Y entonces tendré que decir, a ver, voy a aprender a oírte más, Señor. La oración es sobre todo oír más que hablar, y por eso es bastante difícil hacer oración. Tenemos que estar serenos, concentrados, con la cabeza que se nos vaya tranquilizando, se vaya sosegando, y ya así, con todo mi mundo interior dispuesto, pues me abro y me abandono. Queridos hermanos y hermanas, dice el Papa Benedicto, toda nuestra vida es como esta larga noche de lucha y de oración que se ha de vivir con el deseo y la petición de una bendición a Dios que no puede ser conseguida por nuestras propias fuerzas, sino que se debe recibir de Él con humildad, como don gratuito que permite finalmente reconocer el rostro del Señor. Entonces, oye, tu vida ansías encontrarte al rostro de Cristo. Qué bueno que cuando nos estemos muriendo o cuando nosotros estemos con una persona que está muy próxima a la muerte le digamos eso, o nos digan esto, nos lo recuerden, ¿no? Ilusiónate con ver el rostro de Jesús, ya lo vas a ver dentro de poquito, no tengas miedo. Siempre te pueden dar miedo ante el trance de la muerte, pero tu ilusión es decir, ya mero te veo cara a cara, sin mediación, porque te he buscado muchas veces, he intentado ver tu rostro, voy a la oración a esta lucha de uno contra otro, solamente tú y yo, aquí no venimos en grupo, cada quien hace una oración profundamente personal. Eso dice un teólogo, ¿no? Dice que después del Concilio Vaticano II se insistió mucho en la oración comunitaria, cosa pues que está bien. Antes, pues cuando las misas anteriores a la reforma del Concilio Vaticano, pues nadie prácticamente intervenía, porque el sacerdote estaba de espaldas, era en latín, la gente no decía nada, o el que sabía contestar algo en latín lo contestaba, y el Concilio Vaticano vino a decir, participación activa, consciente, fructuosa, participen, contesten, recen, hablen en voz alta, pero si oye, nada más que no se vayan al otro extremo, o sea, no vayan a perder la parte profunda, porque la exterior, pues sí, es para la comunitaria, pero la otra, donde solamente vas a estar con Dios, se debe recibir con la humildad
Don gratuito que permite reconocer el rostro del Señor. Don gratuito. Entonces, la oración es un regalo, un don del Espíritu Santo. Yo no puedo meterme a la comunicación con Dios si no me es dado la gracia de poder hacerlo. El don de entendimiento, el don de piedad, el don de sabiduría. Y podemos pensar, bueno, es que yo puedo, por ejemplo, preparar muy bien mi campo, quitarle las piedras, quitarle las malas hierbas, arar, echar la semilla, ponerle abono y luego, pues luego tiene que venir el agua. Si no viene el agua, aunque hayas trabajado mucho, hayas hecho todo muy bien, si Dios no nos da el agua, pues no hay planta, nada surge. Y por eso decimos, dame la gracia para hacer con fruto este rato de oración. Hazme capaz de ponerme en comunicación contigo. Y cuando viene el don, cuando llega el don, toda nuestra realidad cambia. Recibimos un nombre nuevo y la bendición de Dios. Otra vez tenemos que decir, la historia de tu vida es la historia de tu oración. ¿Voy siendo más alma de oración? ¿O hace unos años era yo más alma de oración? Muchas veces la gente dice, no, pues últimamente la verdad es que me he alejado mucho de Dios. Ya no voy a la iglesia, ya no rezo. Antes venía al oratorio, pues del colegio, ahora ya no vengo. Pues bueno, vas como los cangrejos. Vas para atrás, cada vez estás más distanciado de tu centro. Pero la oración me cambia, recibe un nombre nuevo, un nombre de mayor cercanía e intimidad. Y Jacob le da a ese nombre nuevo también al lugar donde ha luchado con Dios y le ha rezado. Le da el nombre de Penuel, que significa rostro de Dios. Con este nombre reconoce que ese lugar está lleno de la presencia del Señor. Santifica esa tierra, dándole la impronta de aquel misterioso encuentro con Dios. ¿Cuál es esta tierra? Pues nuestro propio corazón. ¿Dónde se le dice el encuentro? En el interior. ¿Afuera? No. Afuera no. Afuera puedo hablar en voz alta, puedo ponerme de rodillas, pero puede ser todo una comedia. Incluso puede venir ahorita a hacer la visita al Santísimo y no hice oración, aunque haya movido los labios. No pasó nada. Bueno, ponga atención. Es un combate. Te va a costar trabajo. No vienes a relajarte, o no vienes a dormir, no vienes a distraerte, vienes a pelear contra ti mismo, contra aquello que te impide estar viendo el rostro del Señor. Quien se deja bendecir por Dios, quien se abandona en Él, quien se deja transformar por Él, hace bendito el mundo. Lo bonito decir es que está cambiando el mundo, tu mundo profundo, y lo cambias a tu alrededor. Porque estás haciendo bien la oración, porque te abres a la voz de Dios, a la emoción de Dios, y entonces te das cuenta de lo que te pide y te dice, no tengas esta actitud de frialdad o este sentimiento de tu corazón, óyeme lo que quiero decirte, haz una asimilación de tu corazón al mío. Santa Teresa de Calcuta, que también una mujer de muchísima oración, aunque tenía, como sabemos, grandes sequedades, decía, nuestras almas tienen el valor que tiene nuestra oración. O sea, la historia de tu vida es la historia de tu oración. Mi alma vale por lo que vale mi comunicación con Dios, porque la gracia ha ido creciendo con la recepción de los sacramentos y con mi oración. Orar es mirar a Dios. Es un contacto del corazón y de los ojos. Si no soy capaz de ver a Dios, tampoco soy capaz de orar.
Oye, ya te vi, Señor. Voy a hacer media hora de oración. ¿Te vi en esa media hora o no te vi? O estuve viendo otras cosas. Estuve revisando pendientes, o estuve viendo a las otras personas, o estuve viéndome a mí mismo, o estuve viendo mis corajes. No, es un contacto, es mirar a Dios, un contacto del corazón y de los ojos, o sea, de mi vida afectiva y de mi mirada de fe. Orar no es tanto pedir, cuanto ponerse en las manos de Dios, a su disposición, y escuchar su voz en lo profundo de nuestros corazones. La historia de tu vida es la historia de tu oración. Si yo, por ejemplo, una cosa que me puedo arrepentir, ¿no? Si yo hubiera tenido no sé cómo decirlo, la preocupación de ir anotando mi oración, las partes más relevantes de mi oración en todos estos años, pues yo tendría una riqueza y me daría más cuenta y me percataría como de las líneas constantes que me ha ido diciendo el Señor, y advertiría cuando pues he perdido cercanía, cuando estaba mejor que ahora. A lo mejor las luces que me ha dado que en este momento no las aprovecho ya bien. Sabemos que San José María pues tenía esa costumbre de llevar siempre en su agenda unos papelitos, y esos papelitos anotaba, a lo mejor no grandes cosas, anotaba por ejemplo una frase de un salmo, o una idea, o algo que había leído en el breviario, por ejemplo, de un padre de la iglesia, para decir esto después me va a servir para predicar o para mi oración. Y escribió aquello que pues de repente vemos que aparecen algunas notas que se llaman sus apuntes íntimos, donde va dejando constancia de la acción de Dios en su vida. Son cosas pues profundamente personales, no tenemos por qué a lo mejor ya conocer cosas que son solamente entre Dios y Él, ¿no? Pero sí sería muy bueno que las conociéramos, las cosas que pasan entre Dios y cada uno de nosotros. La oración es vida, es variable, impredecible. Tenemos un huerto, somos el hortelano que cuida el huerto de su alma. Nadie lo va a cuidar por nosotros. Nadie, porque nadie se puede meter a lo más profundo de nuestra alma. Una realidad dinámica, no estática, podríamos decir no aburrida. Si mi oración va siendo aburrida, quiere decir que no la estoy haciendo bien, que a lo mejor tengo que buscar cosas que me sirvan, por ejemplo, algunas lecturas que me ayuden a encender la chispa, que a lo mejor no he aprendido el fuego y necesito una chispa que me encienda. Y esas chispas pueden ser muchas veces frases de Jesús que me vienen a dar una luz y que me vienen a consolar, que me vienen a orientar. También dice Santa Teresa que ella no iba a la oración sin un libro, pues porque de repente, pues sí, nuestra cabeza está embotada. Historia de amistad en la que los protagonistas son Dios y el hombre. 99% Dios, 1% el hombre. Ya lo decía San Pablo. Pablo sembró, Apolo regó, pero es Dios el que da el incremento, que hace crecer, el que hace que las realidades estén vivas. Pues que tengamos deseos, ya el tener deseos ya es una gracia. Y de cada minuto que pierdo en algo
en lo que no estuve contigo, es un minuto que pude haber aprovechado para orar, para ponerme en comunicación contigo, que no pierda lo más por lo menos, que mis pensamientos son algo tan grande que cabe Dios en mi mundo interior. Y podemos pensar que, como siempre, pues nos ayuda María, nuestra medianera, también en esto. Como podemos sin ningún problema imaginárnosla en constante oración. También cuando estaba con San José y con Jesús, pues estaba orando, estaba hablando con Dios. Pero tenía esa necesidad, como lo hemos de sentir nosotros, tiene necesidad de irte tranquilamente a solas, a un lugar apartado, como Jesús, a veces de madrugada, pues voy a robarle un poquito de tiempo al sueño, para hacer un poquito más de oración, que se levantaba cuando aún estaba oscuro. Y ella nos enseña esa oración confiada, cercana, quizá mucho antes que la primera doctora de la iglesia, que es Santa Teresa. Podemos decir la primera doctora es María, porque nos enseña aquello que a lo mejor Santa Teresa recibió como gracia, que es decir, a ver, trata a la humanidad santísima de Jesús. Él es tu medio, tu camino para toda oración. Y ella te enseñará también a esta actitud de abandono, de entrega y de total docilidad al plan de Dios. Ya no te voy a poner condiciones, voy a abrirte palmariamente mi corazón, pues para que se cumpla como en ella es su plan en cada uno de nosotros, que es pues hacernos divinizados, darnos la transformación de nuestra naturaleza en la naturaleza divina. Te doy gracias, Dios mío, por los buenos propósitos, afectos e inspiraciones que me has comunicado en esta meditación. Te pido ayuda para ponerlos por obra. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded por mí.